Entonces tenemos las transformaciones, hemos colocado todas las piezas de este acero de 0,8% de carbono en un baño de sales fundidas. ¿Qué ventaja tiene el baño de sales fundidas frente a colocarlas en un horno dentro de una atmósfera, digamos, de aire? Pues que las sales fundidas protegen contra la oxidación y contra la descarburación a este acero. Entonces, de todo punto de vista, las baños de sales fundidas generan una atmósfera más protectora, mucho más conductora del calor, quiere decir que esas piezas se calientan más rápidamente y los tiempos de oxidarización, por lo tanto, se reducen. Para evitar que el calentamiento sea muy brusco, se puede hacer precalentamientos en un horno de solera aquí a 600 grados o a 550 y luego meterlas acá, de manera que no haya un calentamiento brusco desde la temperatura ambiente que pueda generar tensiones residuales. Bueno, una vez que lo he dejado aquí y están completamente austenizados, lo procedo a enfriar, pero esta vez no la enfrío rápidamente hasta la temperatura ambiente, sino lo enfrío nuevamente en otros baños de sales fundidas, pero esta vez el baño de sales fundidas elijo que esté a 705 grados centígrados, quiere decir, debajo de los 723 grados centígrados. Como el enfriamiento se hace de una pieza que entra a un medio líquido, el enfriamiento se hace muy rápido. La transferencia de calor es mucho más rápido que si estuviese en un ambiente gaseoso. Entonces, el acero se enfría desde los 780 hasta los 705 grados rápidamente. Y luego adquiere la temperatura de 700 grados centígrados en toda la sección, con lo cual luego puede permanecer allí el tiempo que nosotros querramos. Y entonces lo dejamos el tiempo determinado. Y luego de ese tiempo, podemos decirlo, vamos a dejar 10 minutos ahí, a 705 grados. Sacamos esa muestra y la enfriamos violentamente en agua. Y ese enfriamiento hasta la temperatura ambiente me permite finalmente una microestructura. Como no voy a estar revisando microestructuras, para hacerlo más práctico, lo único que hago es tomar dureza. Entonces, esta primera probeta a 780 grados centígrados, enfriada isotérmicamente a 705 grados y se mantiene 10 minutos. Luego lo tiemplo en agua hasta la temperatura ambiente y le tomo dureza. Y el resultado es que me sale 62 Rockwell C de dureza. Esa es la dureza que se podría alcanzar luego de un temple perfecto. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo de que estando aquí está completamente austenizado. Luego lo enfriaste rápidamente hasta 705 grados y la austenita permaneció allí todavía. Y luego lo dejaste 10 minutos y la austenita no se transformó todavía, se mantuvo completamente allí, estable, congelada. Y luego lo enfriaste violentamente, con lo cual la austenita se transformó totalmente en martensita, logrando la dureza de temple perfecto. Muy bien, entonces quiere decir que de acuerdo a este tratamiento térmico, a este ciclo térmico, mi austenita no ha sufrido más que transformación martensítica. Luego hago exactamente lo mismo con la otra probeta, solo que a diferencia de la primera, en vez de mantenerla 10 minutos, la dejo 20 minutos. Hago exactamente lo mismo, lo tiemplo al agua y la dureza que me sale, me sigue saliendo 62 Rockwell. Con lo Profesor, cual, ¿está cambiando de diapositiva? Porque no se ha quedado estática en una. no estoy cambiando, estoy Ok, exactamente en la misma diapositiva. de Entonces, acuerdo. hago exactamente lo mismo y procedo así 20, 30, 40 minutos hasta que en el minuto 40, cuando vuelvo a enfriar violentamente y tomo la dureza de la pieza que ha sido templada, resulta que la dureza de 62 Rockwell C, que era la que se obtenía con los tiempos anteriores, baja a 58 Rockwell C. Entonces ya me está diciendo que a esa temperatura, 705 grados, y a 40 minutos de exposición a 705 grados, la austenita ya no se transforma completamente en martensita. Ya su dureza ha bajado, con lo cual algo ha pasado con esa austenita para que no pueda transformarse totalmente en martensita. Y si seguimos nosotros extendiendo más y más los tiempos, va a llegar un momento en el que
vamos a observar que la dureza va a ir descendiendo 40, 35, 28, y a partir de cierto valor de tiempo, a 705 grados, ese 28 Rockwell C se mantiene. 28, 28, 28, 28 Rockwell C. Lo que me está diciendo es que después de esa transformación, de ese tiempo de permanencia a 705 grados, la austenita ya no sufre más transformación. Ha finalizado su transformación, ya no hay austenita que transformar. Entonces, con esta técnica, con esta metodología de tratamientos térmicos, yo puedo saber en qué momento la austenita se está transformando en otro constituyente que no sea martensita. Pero las condiciones que me están indicando aquí son que la austenita es posible que se transforme de manera isotérmica, es decir, a permanencias a temperaturas debajo de los 723 grados centígrados, que mantienen a la austenita, digamos, a esa temperatura, y al cabo de cierto tiempo esa austenita se comienza a transformar en otros constituyentes. Y eso es lo que se observa con las transformaciones isotérmicas. Entonces, como un resumen, he austenizado previamente la pieza, luego lo meto en un horno de sales y puedo tener este ciclo térmico. Si lo he metido en un horno de sales a esta temperatura durante un cierto tiempo y luego lo enfrío violentamente. La dureza en este caso me da 65 Rowell C. El resultado es martensita, ¿ya? Quiere decir que la austenita se ha transformado completamente en martensita. Acá me habla de austenita por martensita porque hemos dicho que en determinados aceros ya hay una cantidad de austenita retenida. Hago exactamente lo mismo y la dureza sigue siendo 65 Rowell C. Hago esta vez mayores tiempos y ya la dureza no es 65, es 63. Ya ha habido algo aquí que ha provocado una disminución de la dureza. Quiere decir que aquí la austenita se ha transformado en otro constituyente que ya no es tan duro, o mejor dicho, que ya lo que hace es que la cantidad de austenita que existe acá ha disminuido, y esa cantidad de austenita que es menor, pues va a transformarse en martensita, pero como el acero ya no es solamente martensita, sino que hay otro constituyente, ese otro constituyente que se ha formado tiene una dureza menor, que en promedio ponderado me da un valor de 63. Entonces este punto es el punto de inicio de la transformación de la austenita en otros constituyentes, que son ferrita más cementita, que no es sino los constituyentes que también vimos que eran estables en el diagrama hierro-carbono. La única diferencia es que mientras que en el diagrama hierro-carbono la transformación se hace completamente, ya finaliza en AC1, cuando el enfriamiento es muy rápido, se hace fuera de condiciones de equilibrio y la austenita puede ser estable incluso por debajo de 723, haciendo que la transformación se genere de manera isotérmica. Y lo mismo podemos seguir haciendo. Aquí la dureza comienza a descender más, quiere decir que hay cantidad de austenita transformada en ferrita más carburo de hierro, y solo una pequeña parte de la austenita que queda allí se transforma en martensita. 30, 30, ajá, y aquí vemos pues que ya no se transforma y por lo tanto es el punto final de transformación. ¿Qué quiere decir? Que acá la austenita comenzó a transformarse en otros constituyentes, en otras fases, ferrito más carburo de hierro, y terminó su transformación a este tiempo. Y ya luego no hay cambio. Entonces, estos dos puntos señalan el inicio y el fin de la transformación de la austenita cuando tiene permanencias isotérmicas. Del mismo modo, puedo hacerlo a otras temperaturas y determinar exactamente los puntos de inicio y fin. Uso la misma metodología y construyo esta curva. Entonces el resultado es finalmente una curva que se conoce como curvas TTT. Es decir,
una curva donde tiene dos líneas, la línea de inicio de transformación de la austenita en otros constituyentes de manera isotérmica y la línea de fin de transformación de la austenita en esos constituyentes. Esto de aquí, esta línea horizontal, es la línea de transformación de la austenita en martensita. Cuando el enfriamiento se hace muy rápido y continuo, se inicia la transformación en este punto. Este M50% significa que a esta temperatura la austenita se transforma en 50% de martensita y queda 50% de austenita todavía sin transformar. Y si logro descender hasta esta temperatura, toda la austenita o el 90% de la austenita se ha transformado en martensita, quedando un 10% todavía por transformar. Entonces, esta región es la región de transformación de la martensita y esta región, esta nariz que está acá, esta curva que está aquí, es la región de la transformación de la austenita de manera isotérmica en otros constituyentes. Y aquí aparecen dos regiones adicionales. Una región superior, esta línea punteada, de temperaturas que están debajo de 723 grados centígrados y en este acero alrededor de 550 grados centígrados. En este rango de temperaturas, si mantengo isotérmicamente la austenita, esta se va a transformar en austenita más perlita. Este es un acero eutectoide, es un acero específicamente de 0.8% de carbono. Por lo tanto, la austenita, igual que en el diagrama hierro-carbono, en un acero de 0.8 se transforma totalmente en perlita. Bueno, cuando se hace el enfriamiento isotérmico, también esa austenita se transforma en perlita, pero solamente si está en este rango de temperaturas. Si el enfriamiento ha sido tal que yo bajo hasta 400 grados centígrados y mantengo aquí la austenita de modo isotérmico, pues también se va a transformar, pero ya no en perlita, sino en un nuevo constituyente conocido como vainita. Entonces, tenemos un enfriamiento brusco, la austenita se transforma en martensita. Un enfriamiento rápido y luego mantenimiento isotérmico, la austenita se transforma en perlita. Un enfriamiento rápido y mantenimiento isotérmico en esta región intermedia, la austenita se transforma en vainita. Luego vemos acá unas líneas punteadas en el interior de esta región de la curva y que nos dice 50%. Esto significa que si yo he hecho un enfriamiento hasta 500 grados centígrados y mantengo isotérmicamente la austenita, aquí comienza la transformación de la austenita en vainita. Sigue la transformación, sigue hasta llegar a este punto donde la austenita se ha transformado en vainita en una proporción del 50%. ¿Qué pasaría? Pregunta, si enfrío rápidamente hasta aquí, mantengo isotérmicamente este acero a 500 grados centígrados hasta este punto y luego aquí lo enfrío rápidamente en agua. ¿Qué resultado creen que me va a salir en la microestructura? ¿Qué opinan? ¿Qué microestructura final tendría? Martensita. ¿Martensita? ¿Qué opinan el resto? Martensita. Martensita. ¿Algún otro? Bien. Nuevamente, nosotros estamos acá enfriando rápidamente y tengo martensita. Enfrío isotérmicamente a 600 grados y comienza a estar la austenita isotérmica hasta este punto. En este punto la austenita comienza a transformarse en perlita. Solamente cuando llego yo a atravesar esta curva, toda la austenita, recién a partir de acá, toda la austenita se ha transformado en perlita. Quiere decir que si yo hago una curva de este tipo y me voy más allá de esta línea, hasta este punto, lo he dejado 100 segundos en el horno, en el horno de sales, y luego de los 100 segundos lo tiro al agua. El resultado va a ser que, primero, en este punto ya no hay austenita. Y si ya no hay austenita, no hay forma que la austenita se pueda transformar en martensita, porque la única que se transforma en martensita es austenita. En consecuencia,
En este enfriamiento, a esta altura de tiempo, ya no hay austenita, no hay transformación martensítica posterior, se enfría violentamente en agua. Solo hay perlita. Esta perlita, si la enfrío violentamente en agua, a temperatura ambiente será perlita. ¿Por qué? Porque la perlita es estable ya a partir de estas condiciones. Entonces, no hay forma que la perlita se transforme en otro constituyente una vez que ya se formó a elevadas temperaturas. De la misma forma, si nosotros ahora enfriamos rápidamente hasta los 400 grados centígrados y mantenemos el acero en un baño isotérmico hasta este punto, a partir de este punto, esa austenita que está todavía, ese acero completamente austenizado, se va a comenzar a transformar. ¿En qué? En vainita. Bueno, si seguimos manteniendo el acero a esa temperatura, va a llegar hasta este tiempo, esta línea, donde el 50% de la austenita se ha transformado en vainita. Si nosotros seguimos y llegamos a atravesar esta línea, como aquí, el resultado es que toda la austenita se ha transformado en vainita. Y si se ha transformado en vainita, luego cuando enfrío violentamente, la vainita se va a enfriar violentamente. Y la vainita pues no va a sufrir ninguna transformación porque ya es estable y en consecuencia no va más que tener aquí microestructura completamente vainítica. Siguiendo la misma lógica, ahora enfriamos a 400 grados, mantenemos isotérmicamente, pero en vez de atravesar la curva, nos quedamos aquí, donde, según esta línea punteada, nos indica que la austenita se ha transformado en 50% de vainita. Entonces, en esas condiciones, enfrío violentamente en agua. La pregunta es, ¿qué microestructura final tendría a temperatura ambiente? ¿Cómo sería la microestructura? ¿Estaría constituida por qué constituyentes? Por favor, a ver ahora, si se ha entendido, si se ha comprendido, ¿cuál sería la microestructura a temperatura ambiente de ese acero? ¿Qué opinan? Mencionó que la vainita es estable a esa temperatura, ¿no? Correcto. Y que no iba a haber ninguna alteración si Razón. que Así es. cambiaba. Entonces, sí, entonces se va a mantener como vainita. Se va a mantener la cantidad de vainita presente a ese tiempo y a esa temperatura como vainita. Perfecto. Pero en esas condiciones de tratamiento térmico, cuando llegamos a este punto y luego lo enfriamos violentamente en agua, allí quedaba 50% de austenita y había 50% de vainita. La vainita no va a sufrir ninguna transformación si luego la enfrío rápidamente el agua. Pero la austenita que estaba existiendo todavía allí, sí, esa austenita se va a enfriar violentamente en agua y se va a transformar en martensita. En consecuencia, cuando tenga a temperatura ambiente el acero, lo que voy a obtener es una microestructura constituida por 50% de martensita más 50% de vainita, es decir, una mezcla de microestructuras. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Ya. Entonces, si nosotros hiciéramos un tratamiento isotérmico como este, el resultado final a temperatura ambiente es una estructura completamente perlítica. Si hiciéramos, miren, la perlita aquí, a esta temperatura ya existía. Si enfrío violentamente a temperatura ambiente, el resultado es la misma microestructura, porque ya existía aquí completamente como perlita. Aquí ya no había austenita. Esta curva, en cambio, observen ustedes bien la forma de la curva y dónde cae, en qué región cae de dominio de las fases. Pregunta, ¿cuál es la microestructura final acá? Si se ha entendido, ya pueden ustedes deducir qué Austenita. microestructura. ¿Perdón? ¿Cuál Austenita. es? ¿Austenita? Austenita, la morada austenita. La morada austenita. ¿Alguien más que opine distinto? Vainita, profesor. Martensita. Martensita. Pues tenemos dos que opinan que es austenita, uno martensita. ¿Hay alguien que opine igual
martensita o austenita. Muy bien, vamos a ver, entonces analicemos bien. Enfriamos rápidamente, pero en vez de irnos de frente, y claro, si esta curva lo hubiera hecho de frente, todo el mundo me diría martensita. Pero se ha detenido en la región que dice, toda esta región es de dominio de la austenita. ¿Qué significa de dominio de la austenita? Que todavía allí va a existir austenita. Entonces, la coloco en un horno de sales a 320 grados centígrados y la mantengo un tiempo hasta este punto. Y luego la enfrío violentamente en agua. Bueno, según este diagrama, según esta curva, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, y aquí, lo que hay en ese acero es 100% austenita, porque está en la región de la austenita. No ha cruzado todavía esta línea donde comienza la transformación de austenita en vainita. Está completamente sin transformarse la austenita todavía. ¿Ya? Entonces, esa austenita, aquí o aquí, al enfriarse al agua, me va a dar martensita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre enfriar violentamente directo hasta la temperatura ambiente o enfriar isotérmicamente hasta este punto y luego enfriar rápidamente? ¿Quién me lo dice? ¿Hay diferencias microestructurales o no hay? ¿Qué opinan? A 320 grados, ¿no, profesor? Sí. Justo esa curva que estamos viendo, la curva morada. Esa curva morada me da una microestructura similar a que si la hubiera enfriado violentamente hasta la temperatura ambiente o no. ¿Hay diferencias o no hay diferencias microestructurales a temperatura ambiente en ese acero? Pensaría que no, profesor. Muy bien, Independientemente. efectivamente no hay diferencia microestructural. Entonces la siguiente pregunta es, si no hay diferencias microestructurales, ¿por qué hago esto? ¿Existe en la realidad, en el mundo real? ¿Tiene sentido hacer esto? ¿O mejor me voy de frente a enfriarlo rápidamente en agua? ¿Qué sentido tiene hacer esta payasada? Perdónenme la expresión. ¿Tiene algún beneficio? No, Producir al tensiones final. internas. Muy bien. Desde el punto de vista de transformación microestructural no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene aquí es reducir el gradiente térmico que se pueda presentar en una pieza de grandes dimensiones. Imagínense que tienen ustedes un eje de, digamos, unos 50, no, vamos a ver, unos 300 milímetros de diámetro, 30 centímetros de diámetro. Entonces es una masa grande y que tiene más o menos una longitud de 1 metro de longitud. Entonces esa masa de acero la estoy calentando primero en un horno hasta, digamos, los 860 grados centígrados. Luego esa masa enorme de acero la voy a meter en un baño de sales a enfriarla rápidamente. Pero claro, cuando la enfrío rápidamente, la superficie se enfría a una velocidad y el núcleo se está enfriando a otra velocidad, porque la masa es tan grande que se resiste a enfriarse toda igual. Eso genera gradientes térmicos entre la superficie y el núcleo. ¿Qué significa eso? Que las velocidades de enfriamiento serán distintas en la superficie y el núcleo. Y eso puede provocar tensiones residuales muy elevadas cuando el enfriamiento se hace muy rápido hasta la temperatura ambiente. Es decir, si luego esa pieza la meto desde 860 grados centígrados, la enfrío violentamente en aceite, lo que voy a provocar es tal nivel de tensión residual que puede rajarse, que puede fracturarse, puede explotar incluso. Entonces, para evitar eso, lo que hago es un tratamiento isotérmico
De manera que a una temperatura donde todavía el material está caliente y por lo tanto esos gradientes de térmicos que se han producido y que me generan contracciones diferentes en el acero, en la superficie y en el núcleo, se pueden absorber fácilmente porque las temperaturas a las cuales está el acero me da que el material está dúctil. Entonces, a esas temperaturas donde todavía no hay transformación martensítica, porque para que haya transformación martensítica tengo que superar, mejor dicho, tengo que estar por debajo de este valor. Aquí el material todavía está austenítico, se deforma un poco si es que hay estas diferencias en contracciones, se eliminan las tensiones residuales gracias a eso y finalmente uniformizo la temperatura de superficie y núcleo y luego todo el material a 320 grados centígrados lo enfrío violentamente en aceite o en agua. El resultado es muy diferente que haberlo hecho directamente en aceite o en agua. Las tensiones residuales serán mucho menores y el riesgo a que se produzca una fractura después del temple será bastante más reducido. Entonces, este tratamiento isotérmico tiene sentido para piezas de grandes dimensiones o piezas de gran responsabilidad, aceros de alta aleación que tienen una, digamos, una sensibilidad a velocidades de enfriamiento muy altas. Entonces, este tratamiento sí se usa y se conoce como el Martempering. Es un tratamiento de Martempering, que es un tratamiento de temple isotérmico. Entonces, para eso sirve. Y claro, uno dirá, entonces mejor hagamos siempre esto. ¿Para qué lo vamos a enfriar violentamente? No, pues, si la pieza es de espesor delgado, si es un fleje, si es un hacha, si es una herramienta de corte como si fuera una cizalla, donde el espesor es delgado, pues tranquilamente lo puedo enfriar y no hay riesgo a que se produzcan esos gradientes térmicos. Entonces no siempre se utiliza. Y si tengo una pieza de grandes dimensiones, esto no necesariamente me asegura que luego de un cierto periodo de tiempo, donde he uniformizado toda la temperatura de núcleo y superficie, haya provocado durante ese lapso de tiempo la transformación parcial de la austenita en otro microconstituyente. ¿Por qué? Porque esta curva me indica tiempos, pero los tiempos para uniformizar temperaturas en una pieza de grandes dimensiones pueden ser mucho mayores que esta. Y entonces para uniformizarla de pronto necesite yo llegar hasta acá. Y si llego hasta acá en estas condiciones, pues toda la austenita que tenía a 320 grados se me ha transformado en vainita y a la hora de enfriar violentamente en agua, pues no voy a conseguir nada de martensita. Entonces, no siempre es posible hacer un temple isotérmico porque va a depender del tipo de acero, si me permite o no esos tiempos de permanencia para poder uniformizar las temperaturas, sin que haya riesgo de que haya una transformación intermedia de la austenita. Entonces, después de ese tratamiento, logro martensita. Profesor, disculpe, no logré entender a dónde aplica ese tipo de Ese aplica prolongación de cuando... tiempo. Correcto. Ese tratamiento isotérmico aplica cuando yo tengo piezas con unas dimensiones tales y un acero, digamos, de composición química tal que me permite que enfriando isotérmicamente yo pueda estabilizar las temperaturas sin que eso provoque que yo me vaya a transformación parcial de la austenita. Lo vamos a ver con un poco más de detalle en las siguientes diapositivas para que se comprendan, pero para eso tengo que mostrar otras curvas. Entonces, lo que quiero decirte es que sí es posible utilizar este tratamiento, sobre todo para piezas de forma compleja, más que de grandes espesores, porque de pronto el espesor, si es demasiado grande, no voy a poder uniformizar las temperaturas con tiempos tan cortos. Y si empleo tiempos más largos, tengo el riesgo de que la austenita se transforme a esta temperatura en otros constituyentes y ya no tendría un temple perfecto. Entonces, si tengo, por ejemplo, una matriz de corte que tiene toda una forma muy sofisticada y si esa matriz de forma sofisticada la enfriase rápidamente,
se pueden generar tensiones residuales por la geometría de la matriz y se puede rajar la matriz. Entonces, en esas circunstancias sí vale la pena hacer un tratamiento isotérmico, pero tomando en cuenta que los tiempos de permanencia a estas temperaturas nunca lleguen a cortar esta curva. Porque si la llega a cortar, esa austenita que me sirve para transformarse en martensita, se está transformando en otros constituyentes previamente y no me va a dar lo que yo estoy esperando. Y finalmente esta curva celeste, que observen ustedes, está a una temperatura un poco más alta, los tiempos de permanencia más largos, corta al inicio y al final, y luego un enfriamiento un poco más lento, puede ser al aire. ¿Qué estructura me va a dar allí? Pues vainita, que es una estructura también de tipo acicular, se parece mucho a la martensita, pero es un microconstituyente con una dureza un poco menor, pero también puede alcanzar valores bastante altos de resistencia mecánica. Entonces, acá, en esta permanencia isotérmica, la austenita se ha transformado en vainita, no solamente parcial, sino total, porque ha atravesado la línea de final de transformación. Entonces aquí lo puedo tirar al agua, lo puedo tirar al aire, y lo puedo enfriar en un horno lentamente, y ya la microestructura final va a ser exactamente vainita, que era la que estaba aquí, porque ya toda la austenita se transformó en vainita. Entonces, vemos que es posible transformar isotérmicamente la austenita en otros constituyentes, en perlita, en vainita, en martensita. Pregunta, ¿es posible, solamente mirando este diagrama, hacer otros tratamientos isotérmicos, de manera que la microestructura que yo obtenga sea una mezcla de esos constituyentes? Es decir, pueda tener martensita más vainita, pueda tener perlita más martensita. ¿Es posible o no? Pienso que sí, profesor, puede haber bastantes, ¿no? Claro, porque Escenarios. si trabajo el tratamiento isotérmico en estas regiones, dentro de las curvas, y luego enfrío rápidamente, lo que voy a conseguir es una parte de la austenita transformada en perlita y el resto en martensita. Una parte transformada en vainita y el resto en martensita. Entonces voy a tener una mezcla de constituyentes. ¿Eso es bueno o malo para el acero? Bueno, en realidad la regla de oro que se emplea en los tratamientos térmicos es microestructuras, mezclas de microestructuras no son buenas, es como una ensalada y allí las propiedades que se obtienen son un promedio de todos estos microconstituyentes, y en general lo que se busca es que la microestructura sea lo más uniforme posible. Entonces eso significa o obtengo perlita al 100%, obtengo vainita al 100% o martensita al 100%. Pero no puedo hacer una mezcolanza de microestructuras, porque las propiedades mecánicas sí pueden, en vez de favorecerse, van a perjudicarse. Esa es la regla general.